Muy buenas noches, distinguidos colegas, nuevamente a través de este medio audiovisual y de esta plataforma virtual. Nos volvemos a encontrar, nos volvemos a encontrar en esta oportunidad para hacer una reflexión epistemológica, digamos, praxeológica, sobre uno de los fenómenos más desafiantes de nuestro tiempo, que es la complejidad de las organizaciones gerenciales y los enfoques integrales para poder comprenderla y así gestionarlo de manera eficiente. Bueno, estamos claros que nos encontramos en una encrucijada histórica donde los paradigmas reduccionistas heredados de la modernidad cartesiana van resultando siendo insuficientes para poder aprender esa naturaleza multidimensional, dinámica y emergente de las organizaciones del siglo XX. Como muy bien en su momento planteaba Edgar Morin en su obra muy conocida por todos sobre lo que es el pensamiento complejo, se presenta allí que no podemos seguir fragmentando la realidad organizacional en compartimentos estancados, ignorando las interrelaciones, la recursividad y, por supuesto, el principio de la autoorganización que caracteriza a los sistemas. Hoy, en este encuentro de hoy, exploraremos cómo la transdisciplinariedad planteada en su momento por el colegio, con sus niveles de realidad y en la lógica del tercer incluido, junto también con el paradigma de la complejidad de Levin, nos van a ofrecer un sinfín de herramientas conceptuales y metodológicas para poder transitar la incertidumbre, la ambigüedad en esta paradoja inherente a lo que es la gestión perfecta. Entonces, permítanme ustedes comenzar estableciendo los fundamentos metodológicos y epistemológicos de lo que entendemos por complejidad organizacional. Y es, pudiésemos decir que esta complejidad organizacional no es simplemente una cuestión de compilación o multiplicidad de elementos, como señalaba Novín. La complejidad va más allá del latín complexus, pero representa una condición ontológica de las organizaciones como sistemas abiertos, autoorganizados y en un permanente devenir. Cuando afirmamos que las organizaciones son sistemas vivos en constante evolución, estamos suscribiéndonos a una visión que trasciende el mecanismo nextoniano. Estamos reconociendo que las organizaciones exhiben propiedades emergentes que no pueden reducirse a la suma de sus partes. Sí, las interacciones dinámicas entre variables, no sé, económicas, tecnológicas, sociales y culturales van generando ciertas configuraciones que a veces son impredecibles, no lineales, y donde existen pequeñas perturbaciones que pueden desencadenar transformaciones sistémicas, lo que en teoría del caos se conoce como el efecto mariposa. No sé si lo han escuchado. O sea, la interdependencia que caracteriza estos procesos nos coloca frente a lo que se denominaba el principio dialógico planteado por Morin en su obra. Allí se plantea la coexistencia de lógicas complementarias, concurrentes y antagónicas. Es decir, las organizaciones deben ser simultáneamente estables e innovadoras desde una dimensión global sin dejar de lado la dimensión local, la dimensión competitiva y por supuesto fundamentándose en una perspectiva colaborativa. Estas contradicciones pudieran perfilarse de esta manera, no son defectos, no son defectos que debemos eliminar, son tensiones constitutivas que deben irse gestionando adaptativamente. De allí que la previsibilidad y el control total van a ser, digamos, conceptualizarlos, no pudiéramos considerarlos como esos ídolos de la gestión planteada en su momento por Taylor, que van a revelar como los contextos caracterizados, por lo menos en lo que planteamos en la incertidumbre irreductible, se va a perfilar desde el punto de vista que podamos abordarlo, visionar una organización que opere en condiciones no de ambigüedad estructural, sino donde los significados se perfilen de múltiples perspectivas. Las causalidades son circulares y pudiéramos tener
un futuro, digamos, indeterminado. Entonces, esta caracterización general que plantea la complejidad organizacional exige una profundización en cuanto a los factores específicos que la generan y, por supuesto, en cuanto a las manifestaciones concretas que debemos adoptar en el contexto gerencial para abordar. ¿Sí? Este abordaje, esta complejidad de lo que es de las organizaciones gerenciales corporacionales, pudiéramos analizarlas atendiendo a estos tres, digamos, apartados que presentan en la diapositiva. ¿Sí? Examinar cómo la anatomía de la complejidad organizacional, diseccionando los factores generadores, las situaciones emblemáticas y los desafíos específicos que enfrentan los autores de estos ecosistemas generalmente turbulentos, ¿verdad? Parten de lo que es un factor generador, de lo que pudiese ser el factor generador de la complejidad, como lo es la globalización. La globalización no es simplemente una expansión geográfica de nada. Representa, y esto también hacía referencia a esa era planetaria donde los acontecimientos locales tienen resonancias globales inmediatas. Es decir, las organizaciones funcionan en espacios geopolíticos multijurisdiccionales, dispersos culturalmente y con interés frecuentemente contradictorios. Y es precisamente esta condición que genera lo que podríamos denominar la complejidad translocal. Esta evolución tecnológica exponencial, especialmente ahorita con el boom de la inteligencia artificial, la biotecnología y la nanotecnología, no solo va a transformar las capacidades operativas de las organizaciones, va a reconfigurar la naturaleza misma de ese trabajo, de esa organización, desde el punto de vista del conocimiento y la creación del valor. O sea, la velocidad de obsolescencia del conocimiento técnico va a irse acelerando paulatinamente y genera lo que Nicolás en 1996 identificaría como los 9 niveles de realidad que coexisten y se interpenetran desde lo físico, desde lo digital, lo virtual, lo híbrido. Entonces, esta diversidad cultural e incertidumbre político-económica va introduciendo las variables axiológicas y simbólicas que trascienden el cálculo racional económico. Las organizaciones son también sistemas de ideas, donde convergen ciertos mitos, donde convergen valores, donde convergen ideologías. Es decir, un sinfín de cosmovisiones plurales que deben dialogar productivamente en conjunto y de allí tomarse percepciones convergentes, incluso las divergentes, para poder complementarse en las poder. Un ejemplo de esta situación compleja pudiéramos resaltar lo que son la gestión de los proyectos, algunos proyectos internacionales que ejemplifican de manera perfecta cómo esa complejidad multicausal y multidimensional desde la implementación de tecnologías globales va a ir transitando de manera simultánea con regulaciones nacionales divergentes, diferencias en infraestructura, diferencia en infraestructura digital, diferencia en expectativas culturales, incluso en jerarquías, sobre todo diferencias para la toma de decisiones contextuales, es decir, sincronizar equipos en múltiples zonas horarias con estilos de comunicaciones diversos, pues, es todo un desafío, ¿no? Y esta situación no admite soluciones lineales ni protocolos estandarizados universales. Entonces, la adaptación a esos cambios regulatorios en sectores como financieros, en sectores como civil, energía, requieren sin duda un monitoreo continuo de diversos ecosistemas normativos o normativas o legislativos que de una u otra manera tener la capacidad de reconfigurarse organizacionalmente, pero esa reconfiguración organizacional debe ser ágil. Aquí se hace presente lo que es la recursividad organizacional, donde pudiéramos considerarla como aquellas organizaciones, empresas,
que producen las acciones y los procesos que al mismo tiempo producen en sí mismos. O sea, integrar la tecnología, integrar tecnologías disruptivas, ahorita con la inteligencia artificial generativa, la computación cuántica. Obviamente son elementos que demandan muchísimas competencias técnicas y requieren una reconfiguración de modelos organizacionales de gestión de cambio cultural y de consideraciones éticas profundas, sobre todo para mantener la autonomía, la privacidad y regirse por los principios de equidad. Entonces, estos desafíos eh, son considerados dentro de este entorno complejo como como grandes retos. ¿Eh? La dificultad para predecir, tal como lo reseñamos en el anime, comportamientos refleja la naturaleza mundial de esos sistemas complejos y los modelos predictivos tradicionales basados en extrapolación de lo que son las tendencias pasadas fallan sistemáticamente cuando enfrentan esta discontinuidad o esta disertación o emergencia. Entonces necesitamos una estrategia que no debemos confundir con un programa. ¿Okay? Necesitamos tener la capacidad de afrontar las incertidumbres con principios orientadores flexibles y no desde una planificación rígida. Entonces, esto hace que la necesidad de tomar decisiones rápidas e informadas genere una tensión paradójica de la cual debemos decidir con una información completa en un tiempo quizás violento, más comprimido, consciente de que cada una de nuestras decisiones tendrán unas consecuencias incluso no anticipadas. Entonces, esto exige la llamada inteligencia estratégica, ¿no? Esa capacidad de integrar eh, el análisis y la acción, la reflexión y el pragmatismo. Entonces, la gestión de conflictos por intereses diversos, sin duda que nos sitúa en un terreno de la complejidad social y comunicacional. Debemos alinearnos desde el punto de vista organizacional para, mediante esa imposición jerárquica que muchas veces tenemos, se pueda partir o se puedan desarrollar procesos dialógicos de construcción desde un sentido compartido. Entonces es aquí donde la lógica del tercero incluido resulta especialmente pertinente, porque debemos encontrar esos modelos de realidad donde existen aparentes contradicciones, pero que al final, pues, podamos reconciliarnos de manera propia. Entonces, ante este panorama de complejidad multifacética, cabría hacerse una pregunta reflexiva. ¿Cómo debemos transformar nuestros métodos y enfoques de gestión para afrontar de manera adecuada estos desafíos? Pues permítanme ahora contrastar un poco los paradigmas tradicionales con ciertas aproximaciones contemporáneas. Y aquí presentamos lo que pudiera ser un método para afrontar la complejidad en la gestión organizacional. Un punto que yo llamaría neurálgico de nuestra reflexión, porque la necesaria transición paradigmática desde los revisionistas hacia un modelo o un enfoque que honre la complejidad, sin, por supuesto, pretender eliminar eh, eliminar la misma, pues hace que nosotros podamos establecer unas diferencias entre lo que es el enfoque tradicional y el contemporáneo. Sabemos que los enfoques tradicionales heredados de la Organización Científica del Trabajo de Taylor, de los planteamientos de Taylor, de la burocracia de Wheeler y, por supuesto, del compromiso de desarrollo científico, se fundamenta en varios supuestos que hoy son fuertemente cuestionados. Primero, la estructura jerárquica rígida, esa que se concentra en la inteligencia estratégica y reduce los niveles inferiores a simples ejecutivos, ¿no? Ese modelo que presupone que la información va a fluir
perfectamente hacia arriba, siempre ascendente, y que los directivos van a poseer el conocimiento suficiente y superior en el contexto estable para permitir una planificación centralizada. Esto es una utopía, pero lo criticaba mucho Morin en la teoría de los sistemas complejos cuando hace referencia a la inteligencia distribuida y a lo que tiene que ver con la capacidad autoorganizativa de los sistemas. En segundo lugar, el control descentralizado, aquel que busca regular mediante un procedimiento estandarizado y métricas cuantificables cada aspecto de la actividad organizacional. Este es un impulso netamente de domesticación. La complejidad mediante las normas y protocolos tiende generalmente a ser rígida, incluso hasta sofocante, donde la creatividad, la experimentación y la adaptación local pues tienden a ser condiciones, digamos, singulares. Tercero, lo que es la especialización fragmentada. La especialización fragmentada es aquella que divide el conocimiento y las funciones en dominios estancados, dificultando la visión sistemática y la coordinación transversal. Esta, digamos, especialidad o esta temática produce lo que Morin denomina inteligencia ciega. ¿Sí? Son expertos brillantes en sus campos que no pueden comprender cómo las implicaciones de sus acciones se hace presente en un sistema total. Y en contraste están los filósofos contemporáneos, aquellos que abrazan los principios radicalmente distintos, como la flexibilidad estructural, que permite reconfigurar de manera rápida, ágil, las herramientas contextuales desde estructuras matriciales y considerando equipos autogestionados, sobre todo organizados en matrices de redes, esos modelos holocráticos. Y estas innovaciones van a crear esa estructura disipativa de lo que es capaz de mantener la identidad de la organización mientras al mismo tiempo se va transformando. Esa descentralización que distribuye la capacidad de asesor que reconoce que quienes están más cerca del problema son los que suelen poseer mayor información crítica y creativa para resolver, no significa un caos o una ausencia de coordinación. Significa que estamos en presencia de una autonomía dependiente. Es decir, esas unidades con capacidad de acción propia, pero que tienen coherencia, sobre todo, con los principios organizadores compartidos. Es así como esa colaboración interdisciplinaria que rompe, digamos, los filos funcionales de sistémicos, va creando espacios de diálogo. Esos espacios de diálogo donde se usan diferentes lenguajes, múltiples perspectivas, para que puedan fertilizarse mutuamente y conducirnos de manera directa a los enfoques pues, que analizaremos en detalle, como la interdisciplinariedad, la multidisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Por su parte, no debemos dejar de mencionar lo que son estos métodos adaptativos y herramientas para la toma de decisiones, ¿no? Estos se inspiran en el principio cibernético y biológico, porque hago mención a estos dos vertientes, que las considero que son ciclos de retroalimentación y aprendizaje iterativo que permiten la experimentación controlada a través de ciertas metodologías como el pensamiento de diseño, como es el aprendizaje organizacional, y por supuesto comparten un eje común en lo que tiene que ver con la aprensión o aprender mediante lo que es la acción, tolerando el error como esa fuente de conocimiento y mejora permanente y la mejora continua. Esta aproximación encarna el principio recursivo organizacional de Morin, donde las organizaciones producen conocimiento que transforman a las mismas organizaciones a través de unos bucles de autogeneración perfecta. Este análisis sistemático inspirado en la teoría general de Bertalanffy enriquece
grandemente este análisis por sus contribuciones desde la cibernética de servidor. ¿Por qué? Porque nos proporciona esas herramientas para ir mapeando interrelaciones, identificar los núcleos de retroalimentación positiva, negativa, reconocer ciertos patrones, digamos, o arquetipos de comportamiento sistémico para luego anticipar las consecuencias no intencionadas. Entonces, este modelo de simulación y modelización, desde lo que es la dinámica de los sistemas hasta los modelos basados en agentes de simulación, permiten, si se quiere experimentar virtualmente, permite experimentar con escenarios que son alternativos, permite explorar esos espacios de posibilidad y comprender las dinámicas emergentes antes de intervenir desde la realidad misma o antes de intervenir el sistema real. No, como padre de la complejidad, nos deja claro que estos modelos no son representaciones objetivas de la realidad. Al contrario, son construcciones que van a ir fortaleciendo y van a ir, digamos, iluminando, abriendo cada uno de los aspectos de una realidad que siempre excede a los esquemas conceptuales. Entonces, habiendo establecido estas diferencias en este paradigma y herramientas adaptativas disponibles, deben profundizar un poco en esa arquitectura epistemológica que permiten integrar el conocimiento diverso. Y para ello es importante partir de lo que es la interdisciplinariedad. ¿Qué es o qué definición podemos dar de la interdisciplinariedad? No es más aquella que representa el primer nivel de integración del conocimiento que va a ir trascendiendo las fronteras disciplinarias tradicionales sin disolverlas de manera completa. Para morir, la disciplinariedad no debe desaparecer, al contrario, debe abrirse, debe aperturar, debe descomprimirse o descompartimentarse. Implica una integración metodológica y conceptual de dos o más disciplinas para abordar un objeto de estudio de forma naturaleza compleja que puede ser comprendido desde una sola perspectiva. No se trata de una juxtaposición o de sumar de disciplina, para nada. Eso sería multidisciplinaridad. Se trata de una verdadera hibridación epistémica, donde los métodos y conceptos se transforman en otro. Dentro de lo que es el contexto organizacional, esto significa que un problema como la transformación digital no puede ser dominio inclusive de los departamentos de inteligencia artificial o de los departamentos tecnológicos. Al contrario, requiere integrar conocimientos de ingeniería del sistema, psicología organizacional, teorías del cambio, gestión del conocimiento, economía, innovación ética aplicada, entre otros, donde cada disciplina va a ir aportando desde sus principios, desde su lente conceptual, esas ideas que van a ir pues, sumando o iluminando las dimensiones distintas de lo que es el fenómeno. La interdisciplinariedad genera soluciones integrales y creativas, precisamente porque va a ir rompiendo con los esquemas del pensamiento disciplinario y se va a convertir, digamos, sí, se va a convertir en lo que uno pudiera decir que es una prisión paradigmática. Porque cuando un economista dialoga genuinamente con un sociólogo sobre estrategias organizacionales, ambos deben traducir sus lenguajes especializados en un metalenguaje compartido. Esto hace la interdisciplinariedad, un proceso que frecuentemente va a ir revelando supuestos implícitos, abriendo posibilidades conceptuales inéditas donde se configuran y se vinculan cada una de las disciplinas. Esto permite mejorar la comprensión de los fenómenos complejos porque va a ir reconociendo la naturaleza multidimensional desde su concepción hologramática, donde en su concepción hologramática
o pudiéramos llamarlo holograma organizacional, porque cada parte de la organización contiene de algún modo información sobre todo su integralidad de ese fenómeno. Entonces, la interdisciplinariedad me permite ver estas conexiones fractales desde una mirada disciplinaria única, o nos va a permitir, para decirlo en palabras más cómodas, nos va a permitir visualizar desde una mirada disciplinaria lo que no se percibe desde varias miradas disciplinarias, lo que no se percibe desde una. Entonces, facilita la comunicación entre el especialista, crea espacios de traducción y de mediación conceptual. Entonces, de verdad que pudiera mencionar múltiples beneficios. Se puede visualizar en los enfoques multidisciplinarios que analizan los entornos complejos y que ejemplifican de alguna manera esta aproximación. Pudiéramos, allí que me lo dice la lámina, la diapositiva, pudiéramos imaginar que estamos diseñando estrategias de entrada en lo que tiene que ver con los mercados de los jóvenes. Incluiría una analista de riesgo político, o un antropólogo que comprenda las diversas culturas locales, expertos en cadena de suministro para regular esas mediaciones internacionales o estrategias de negocio. En la reunión de esta perspectiva nos facilita es diseñar un proceso de trabajo donde se facilite a través del diálogo genuino la presentación secuencial de distintas o de varias perspectivas, varias. Asimismo, los enfoques multidisciplinarios en la gestión de la complejidad representa una forma de colaboración entre las disciplinas que, a diferencia de la interdisciplinariedad, permiten preservar con mayor claridad la autonomía metodológica y conceptual de cada campo de conocimiento. En el enfoque multidisciplinario, diversas disciplinas aportan sus conocimientos especializados desde una forma paralela para ir ilustrando diferentes facetas de un problema complejo, sin necesariamente fusionar los marcos teóricos o métodos de esta disciplina. Es como un prisma donde cada cara refleja el problema desde un ángulo distinto, pero las caras no se van a mezclar. Decía Nicolescu que la multidisciplinariedad, el objetivo de estudio de una disciplina es estudiar por varias disciplinas a la vez, pero cada una mantiene su identidad epistemológica o su propio identidad. Entonces, ventajas de permitir las soluciones integrales y la cooperación entre los expertos, permite la integración profunda para generar esfuerzos no fragmentados y los problemas de comunicación. Un caso práctico pudiéramos ejemplificarlo como le presenta allí en el ámbito un proyecto de transformación digital corporativa. Puede involucrar arquitectos de software, administradores de bases de datos, especialistas, gerentes de proyectos, incluso gerentes en ciberseguridad o protección de datos, gestores de cambio. Cada uno va a ir aportando desde su expertise específica el conocimiento necesario para coordinar de manera organizada en interfaces definidas y ir desarrollando un marco conceptual unificado. La estrategia de sostenibilidad corporativa es un ejemplo perfectamente para este enfoque, porque tanto el tipo de ingeniería, trabajar en la reducción de X fenómeno, mientras que los otros departamentos van a ir sumando, aparte de que favorece la inclusión, la multidiversidad. Entonces suman áreas, suman conocimiento y todo contribuye a la sostenibilidad
de lo que es las ideas, las perspectivas o las opiniones o las soluciones que se pretenda darle a ciertos fenómenos. Entonces, tanto la interdisciplinariedad como la multidisciplinariedad representan esos avances significativos frente a lo que pudiésemos considerar un aislamiento disciplinar. Sin embargo, Nicolescu planteaba que estos enfoques aún funcionan dentro de lo que es el mismo nivel de realidad y no cuestionan lo suficientemente a esos fundamentos paradigmáticos de la ciencia moderna. Es aquí donde surge la propuesta más radical, ¿cuál es? La transdisciplinariedad o enfoques transdisciplinarios, que no es más, digamos, el núcleo epistemológico más revolucionario en esta presentación y en estos tiempos. Hablar de transdisciplinariedad, tal como lo conceptualiza Nicolás, que, que físico cuántico, eh, que, que presenta una definición no simplemente de una integración disciplinaria, el manifiesta que representa un cambio de nivel epistemológico. ¿Por qué? Porque la transdisciplinariedad concierne lo que indica el principio trans a lo que está al mismo tiempo entre las disciplinas o a través de las diferentes disciplinas y más allá. Ese es el planteamiento que hace basada en el colegio. Su finalidad es la comprensión del mundo presente. Uno de cuyos imperativos es la unidad del conocimiento. Esta aproximación de trascender las disciplinas personales sin negarlas, reconociendo que la realidad compleja no puede ser capturada completamente por un solo conjunto de disciplinas, amplía lo que se denomina la transdisciplinaridad, que busca construir nuevos marcos conceptuales y nuevas metodologías que emerjan de lo que es el diálogo entre las disciplinas científicas, los saberes tradicionales, las experiencias de vida y el conocimiento práctico. Dentro de un contexto organizacional que implica esto, implica reconocer que la gestión no puede fundamentarse exclusivamente en el conocimiento técnico científico, debe integrarse actividades de conocimiento tácito, comunidades, debe integrar la creatividad, reflexiones éticos, filosóficas, que esta organización sea simultáneamente un sistema técnico, social, simbólico y existencial. Por supuesto, la transdisciplinaridad tiene ciertos principios fundamentales en su autor. Estos principios proponen que la realidad no es unidimensional, sino es una realidad estructurada por leyes y por lógicas específicas, donde juega un papel fundamental lo que es la física cuántica. ¿Por qué? Porque revela el nivel, digamos, subatómico que opera en los principios de la complementariedad. Esa onda partícula que no es separable radicalmente, diferentes a un nivel microscópico newtoniano, donde aplicado a las organizaciones esto significaba reconocer que había un nivel material técnico, un nivel social relacional, un nivel simbólico accional, un nivel existencial espiritual. Estos niveles son irreductibles entre sí y no podemos explicar completamente el nivel simbólico mediante el material y viceversa. Sin embargo, están vinculados, digamos, son acontecimientos de un nivel que tienen efecto con otro y es una decisión técnica de automatización lo que impacta en lo que tiene que ver con las relaciones laborales para poder contradecir los valores declarados y afectar el sentido del propósito de trabajadores de ciertas organizaciones. Un punto importante también planteado por Astranicones es la zona del tercer incluido, esa lógica clásica aristotélica que se conoce como el principio del tercer incluido, en más que una proposición, digamos, verdadera o falsa, no existe. Es una opción, es simplemente una tercera opción
inspirada en la lógica cuántica desarrollada en su momento, y tiene que ver mucho con la parte de las tradiciones filosóficas orientales, que propone que la lógica, al ser incluido en ciertos niveles de la realidad, pues generalmente, aparentemente contradictorio, puede coexistir de manera periódica. Decía también José Nicolás que el tercer incluido no es un compromiso o promedio entre opuestos, es una realidad emergente en un nivel superior. Entonces, palabras más, palabras menos, esto es lo que plantea pues, pasará en el colegio con respecto al tercer incluido. Hay otro principio fundamental que es importante conocer, que es la recursividad y la indeterminación. Este principio reconoce que entre niveles de la realidad existe, digamos, una zona de la no resistencia, o sea, ese espacio de indeterminación donde las leyes de un nivel no se aplican a él completamente, permitiendo la emergencia de una novedad. Esta idea resuena profundamente con el principio logramático de la realidad planteada por Morin, donde la parte contiene la información del todo y el todo emerge de la interacción entre las partes. Esta gestión implica reconocer espacios de creatividad y emergencia que no pueden ser programados ni controlados, solo pueden ser cultivados y cultivados considerando la innovación genuina que va a emerger de estos intercambios, de las conversaciones informales, de las conexiones inesperadas y por supuesto de las diferentes ideas en los campos de acción que se están desarrollando. Un cuarto principio, la subjetividad del investigador o gestor, que a diferencia de lo que plantea el paradigma positivista, ¿verdad? Sobre lo que es la objetividad neutral, aquí se reconoce que el sujeto es constitutivo del conocimiento. ¿Qué quiere decir? Cuanto nuestras preguntas, por métodos, interpretaciones deben estar moldeadas por nuestras mismas historias, nuestros valores culturales. Y esto no invalida el conocimiento, al contrario, lo sitúa y exige la reflexibilidad tecnológica. Y para los gestores, esto significa reconocer que las decisiones estratégicas nunca van a ser objetivas, siempre van a ir impregnadas de visiones de mundo, de valores sobre lo que constituye el éxito o supuestos sobre la naturaleza humana. La transdisciplinariedad va a exigir un autoconocimiento y una actividad extensa, lo mencionaba yo en la clase anterior, donde se reconocen los límites desde otra perspectiva, pero por supuesto también se está abierto a hacer los cuestionamientos que puedan existir sobre nuestra percepción y nuestras ideas u opiniones. Para sustentar teórica y prácticamente estos enfoques transdisciplinarios, ¿verdad? Presentamos estas citas, la síntesis integradora donde debemos comparar sistemáticamente cada enfoque, anclarlos en su fundamentación teórica y digamos traducirlos en recomendaciones praxeológicas. Entonces, permiten ofrecer una diferencia epistemológica entre lo que es las perspectivas del conocimiento y cómo las hemos venido a explorar. La multidisciplinaridad funciona mediante juxtaposiciones donde múltiples disciplinas examinan un problema desde sus propias ideas, sus propias percepciones, pero manteniendo la autonomía metodológica como esa acción para ir, digamos, iluminando, ilustrando, guiando un objeto con focos diferentes, pero desde ángulos distintos. ¿Sí? La interdisciplinariedad, por su parte, funciona mediante la integración colaborativa entre las disciplinas y va a ser como va a ir construyendo puentes, tanto conceptuales y metodológicos, que híbridan en, digamos, pues, ciertos enfoques y posicionan ciertas perspectivas, parcialmente, para generar una síntesis que ninguna disciplina sola podría producir, podría comprobar. Es como mezclar colores pintales para crear nuevas tonalidades. Y finalmente, la transdisciplinariedad funciona mediante la trascendencia, ¿sí?
y más allá de las disciplinas existentes al reconocer sus múltiples niveles de calidad y formas de conocimiento, ya sea científico, potencial, contemplativo, artístico, con la única intencionalidad de contribuir en marcos completamente nuevos que van a ir emergiendo del diálogo sin reducirse a ninguno de los participantes, a ninguna de las perspectivas, y reconociendo que más allá del espectro visible existe una radiación, digamos, infrarroja, ultravioleta, que requiere de otros sensores perceptuales. Entonces, ¿cómo sintetiza Morin estas disciplinas que necesitamos? Replantear nuestro pensamiento que se cultive de manera simultánea con especialización como dominio prescinde desde la policompetencia para a, eh, aperturar múltiples campos del pensamiento y que al mismo tiempo se instituya o fortalezca la capacidad de realizar conocimientos fragmentos. Se más allá de lo que plantean Colette y Morin en sus contribuciones, pues podemos explorar de manera muy superficial, porque tiene tela de cortar, algunos fundamentos que enriquecen este paradigma integrador de lo que tiene que ver con la sustentación práctica de los enfoques inter, multi y transdisciplinarios. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Primeramente, luego, digamos, de esta travesía súper rápida, intelectual, podemos concluir, fíjense que yo presento allí en la lámina tres eh, palabras en rojo. Podemos concluir que la gestión de la complejidad no puede enfrentarse o afrontarse con herramientas conceptuales y metodologías diseñadas en contextos simples o complicados. De lo que tiene que ver con las buenas prácticas, los que basadas en el análisis de expertos, dentro de lo que son los contextos complejos, y debemos probar, sentir, entender esa naturaleza, esas prácticas emergentes que respondan a la naturaleza dinámica de cada uno de los sistemas. Los métodos adaptativos que hemos venido explorando comparten características esenciales y yo diría que se entrelazan de manera sistémica desde la flexibilidad cultural, porque permiten reconfigurar a las organizaciones desde las herramientas conceptuales, desde su capacidad de aprendizaje, mediante rifles de retroalimentación, sin el estancamiento, sin la paralización, esperando, por supuesto, la certeza de lo imposible, ¿no? Esto aquí haciendo alusión a lo que planteaba Morin. Necesitamos una ecología de la acción que reconozca que nuestras acciones, nuestro actuar, una vez lanzadas, pues escapan de nuestro control. Necesitamos estar atentos a las interacciones con múltiples factores contextuales que puedan generar consecuencias opuestas a las intenciones originales, lo que se denomina humildad epistémica. Esta no conduce a la inacción, sino que es una prudencia estratégica que puede servir para monitorear, ajustar y aprender continuamente en el devenir organizacional. Los enfoques integradores que hemos analizado, la inter, la multi y la transdisciplinariedad, no son simplemente tendencias académicas que no son una moda, son unas respuestas epistemológicas necesarias a la complejidad irreductible del mundo contemporáneo en el que viven nuestras organizaciones. Creo que eso podríamos concluir. La integración de conocimientos diversos permite desarrollar una visión holística y así transformamos nuestra ceguera epistémica o nuestra ceguera de hiperespecialización, generando soluciones innovadoras que vayan en pro de emerger una fertilización cruzada entre los
donde se escuchen o se incluyan múltiples voces, múltiples perspectivas en un proceso de decisión organizacional, donde se haga presente una resiliencia cognitiva que redunde en los marcos interpretativos y que proteja la rigidez paradigmática. ¿Qué otra cosa podríamos concluir? Sin duda que se requiere una reforma gerencial, organizacional, educativa, radical, que cultive desde etapas tempranas el pensamiento complejo, la apertura a múltiples perspectivas y la capacidad de religar conocimientos fragmentados, reconociendo al mismo tiempo que esta es una tarea de una generación y no es un proyecto civilizatorio de largo aliento que va a ir trascendiendo bibliografías individuales. Entonces, hay que proyectarnos hacia el futuro, identificar desafíos que sean fundamentales e ir configurando ese paisaje de la gestión organizacional del siglo XX. Finalmente, pudiéramos concluir que tenemos un desafío en cuanto a formación continua de nuestros gerentes organizacionales. Necesitamos herramientas metodológicas o un marco conceptual que sea una verdadera transformación sociocultural, con una transformación cultural profunda. Necesitamos cultivar ecosistemas organizacionales que valoren genuinamente la curiosidad intelectual y ese cuestionamiento constructivo por encima de lo que es la conformidad o la lealtad ciega. Que seamos capaces de tolerar el error, pero que también seamos capaces de establecer aparatos productivos desde la experimentación para así pues no caer en una paralización al riesgo y promover la diversidad del pensamiento, no solo etnográficamente, sino epistemológicamente, sobre lo que es los que piensan igual o los que practican el diálogo diferente. Entonces, estas son pequeñas reflexiones que pudiésemos sacar otras, pero el tiempo apremia. Para finalizar, bueno, tenemos el efecto de la evaluación, la HCT número 2, una vinculación práctica que si ustedes le dedican realmente tiempo, permitan, se van a dar cuenta que nos saca de nuestra zona de confort para poder llevar desde el punto de vista pragmático nuestra visión, nuestra multipercepción de los fenómenos que estamos estudiando, en este caso a nivel de gerencia. Bueno, estimados colegas, de verdad que ha sido para mí un honor compartir con ustedes esta reflexión sobre prosperidad organizacional, un tema bastante digamos, interesante, que necesita tiempo para hacer para hacer sus análisis, para interpretarlo, para adentrarse en este mundo tan complejo como en efecto se denomina el mismo paradigma, para comprenderlo, para gestionar desde una perspectiva profundamente humanista e integradora. Entonces, este recorrido que hemos hecho hoy de manera muy superficial, pues nos inspira a continuar explorando, a seguir cuestionándonos y cuestionando, pero también a seguir construyendo puentes entre esos saberes fragmentados. Nos vemos la próxima clase y en el próximo evento. Feliz noche para todos.